damos igual un par de minutos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. ¿Escuchando bien? ¿Sí? Nosotros bueno, sí. Bien, pues vamos a dar por comienzo. Muy buenas tardes a todos los que nos están ahí escuchando al otro lado de la pantalla, a todos los estimados periodistas y los otros participantes. Mi nombre es Tomás Campero, soy presidente de la Asociación de Cajas de Compensación y les doy muchas gracias en nombre de la entidad que encabezo y también de la AIPEF, que todos conocen muy bien, la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas, que son los organizadores de este encuentro, especialmente a Valeria y a Andrea, a toda la directiva ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante mencionar que hemos decidido organizar este encuentro junto a la asociación, junto a la AIPEF, con el objeto de ir abriendo espacios de conversación en los medios en materia de protección social. Tema clave hoy en día en nuestro país, y la idea es que vayamos conociendo también el rol que cumplen las cajas de compensación en este sistema, ¿no? A mí me va a corresponder en esta oportunidad ser el moderador de este seminario, que hemos denominado las distintas caras de la protección social, los desafíos tras la pandemia. Y este va a ser el primero de un ciclo de 3 encuentros para poder conversar sobre la protección social en Chile. Este taller va a abordar sin duda uno de los debates centrales hoy en día en nuestro país, que es cómo resolver las demandas que hemos escuchado todos, y también cuál es la protección social asociada que podríamos considerar básica en cualquier sociedad del siglo XXI. Esto es un requerimiento que todos sabemos que ha sido señalado masivamente por la ciudadanía y por tantos actores a nivel nacional, pero también internacional, pero como nunca en la historia reciente de nuestro país. Es claro que eso a partir de las protestas de octubre pasado y que la urgencia que se muestra hoy en día y que se evidenciaron con la actual emergencia sanitaria hace necesario este debate y conocer de cerca estas materias. Para ello tenemos 2 excelentes expositores. Yo creo que son 2 personas realmente de privilegio para llevar adelante este debate, que es Fabio Bertranó, que es el director de la OIT para el Cono Sur, y el superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes. Así que les damos las gracias a los dos, muchas gracias por su disponibilidad para estar hoy día aquí, para compartir su visión y sus proyecciones. Quería contarles que en este seminario vamos a conocer lo que se entiende por protección social. Eso vamos a conocer de cerca lo que en los distintos países se está entendiendo por protección social, que es muy importante, yo creo, desde ya tener presente que va mucho más allá de contar con un muy buen sistema de pensiones, que asegure ciertos ingresos durante la vejez. Esto claramente es una concepción bastante más amplia. La idea es brindar a los ciudadanos seguridad social a lo largo del desarrollo de sus vidas, desde el nacimiento hasta su desarrollo de carrera, en fin, etcétera, hasta su vejez, ¿no? Incluye muchos conceptos como la protección en salud, salud laboral, asegurar ingresos mínimos, como lo hemos visto ahora durante la emergencia, cuando hay insuficiencia de rentas, complementar los salarios cuando son insuficientes, tener seguros de desempleo, de invalidez, entre otros tantos instrumentos, pero también disponer de prestaciones sociales complementarias para aquellos que no tienen acceso, tienen problemas de vulnerabilidad, de pobreza, especialmente niños o adultos mayores. Y nosotros estamos aquí, las cajas de compensación, porque somos parte, y eso mucha gente no lo sabe, somos parte del sistema de protección social en Chile. Desde su creación en los años 50, las cajas de compensación, 70 años de historia, hemos suscrito este concepto que hoy día es muy moderno, parece, pero que nosotros ya lo empezamos a suscribir hace 70 años, ¿no? Colaborando a brindar esta protección social integral a trabajadores y pensionados a través de entregar beneficios en salud, en educación, en recreación y también en financiamiento social, además de colaborar con el Estado en la entrega de una serie de prestaciones, por ejemplo, el pago de las asignaciones familiares o pagar las licencias médicas del Seguro Público de Salud. Las licencias médicas son pagadas en más de un 90% por las cajas de compensación. Entonces, por eso a nosotros nos interesa estar en este debate, ¿no? Y por lo tanto, al adherir a este concepto amplio de protección social, nos interesa impulsar estas instancias de conocimiento, de debate, que permitan fortalecer el sistema de protección social en nuestro país. En fin, en definitiva, este es un tema que cobra especial relevancia tras los 2 grandes quiebres sociales que hemos enfrentado en los últimos 12 meses, el estallido social y actualmente la pandemia del coronavirus, los cuales sin duda han mermado la capacidad económica de la familia, además de estos otros efectos emocionales menos cuantificables.
Vamos a ir adelante ahora con el seminario. Les recordamos la posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Esas las pueden hacer a través del chat que tienen ahí abierto. Se las pueden realizar a ambos expositores, pero sí las vamos a juntar hacia el final del taller. Vamos a ir adelante con las dos exposiciones y luego vamos a resolver todas las dudas y todo el debate en la última parte del seminario. Y sin más, para comenzar, quiero dejar a ustedes con el Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, tiene una muy larga trayectoria, estudios en finanzas internacionales en Estados Unidos y formación económica también de posgrado en el Reino Unido. Así que, Claudio, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a compartir pantalla. Bueno, mi nombre, como se mencionaba, es Claudio Reyes, soy el Superintendente de Seguridad Social y lo que quiero comentar o introducir es una mirada un poquito más general del concepto de la seguridad social, sobre todo de cara a lo que se nos viene el próximo año, digamos que es el tener que comenzar a construir una nueva constitución, que sin duda uno de sus capítulos tendrá que ser la seguridad social. La verdad es que voy a colgarme de una definición de la OIT, que define a la seguridad social como la protección que la sociedad debe proporcionar a sus miembros mediante un conjunto de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que se puedan producir, que pueden ser ocasionadas por una reducción de los ingresos por causa de una enfermedad, la maternidad, en un accidente del trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez, muerte, así como también la protección de forma de asistencia médica y de ayuda a los hijos y sus familias, ¿no es cierto? La seguridad social también se le denomina previsión social y tiene que ver con un campo de bienestar relacionado con la protección social o cobertura de todas estas necesidades que hemos mencionado, como son la salud, la vejez y las discapacidades. La protección social, además, como concepto, debiera ser un elemento que acompaña a los ciudadanos a lo largo del ciclo de vida, desde la niñez hasta la vejez. Este concepto ya tiene sus años, ¿no es cierto? Nació en Alemania con Otto von Bismarck en plena revolución industrial, pero como concepto de seguridad social o como expresión fue en los años 30, en el siglo pasado, cuando en Estados Unidos se conoció a través del Social Security Act, la ley de seguridad social. Chile, más o menos un poco en una veintena de años antes, ya había comenzado a dar paso, siendo quizá el primer hito el Congreso de Beneficencia Pública, que convocó una Junta Central de Beneficencia Pública en Santiago, y a principios de los años 20 se empiezan ya a generar programas de Estado en los cuales aparece la ley de seguro social o de seguro obrero, una ley de accidentes del trabajo, también en esa época aparece la ley de la silla, y la ley de indemnización de empleados particulares. En el año 24 se crea la Caja de Seguro Obligatorio. La propia Superintendencia de Seguridad Social nace en el año 1927, ya tiene 93 años, como un departamento de seguridad ocupacional al amparo del Ministerio de Salud. Con posterioridad se reforma la Ley de Seguro Obrero, se crea la Ley de Medicina Preventiva en el año 1938, las cajas de previsión se agrupan originando el CERMENA en el año 42, y en el año 52 se crea el Servicio Nacional de Salud y el 57 el Ministerio del Trabajo. Tal como mencionaba Tomás Campero, ya en esos años también surgen iniciativas privadas que crean las cajas de compensación por una parte y por otro lado las mutuales de seguridad creadas fundamentalmente por gremio. Sin embargo, yo diría en la época de los 80 comienza una desarticulación del sistema de seguridad social. Yo diría los dos hitos fundamentales que uno podría llamar como de desmantelación de la seguridad social en este concepto solidario es, por una parte, el decreto ley 3500, que crea un nuevo sistema previsional cuyo elemento central es la capitalización individual para la constitución de las pensiones y que entra en vigencia en mayo del 81. Y también ese año, 1981, los sistemas de salud
que existían se dividen en dos subsistemas y se crea un sistema público, que hoy día conocemos como FONASA, ¿no es cierto?, el Fondo Nacional de Salud, y también un sistema privado, que son las instituciones de salud previsional, las ISAPRE, que están reguladas por distintas leyes, bajo un concepto de seguros, ¿no es cierto?, de salud, en el cual hay que cotizar para poder obtener la prestación. Sin embargo, ya con la vuelta a la democracia, de alguna manera se comienza poco a poco a rearticular la seguridad social en Chile. Se crea en el año 2001 el Fondo de Seguro de Cesantía. En el año 2002 se crea un sistema público de protección social denominado Chile Solidario, que tuvo una gran importancia para reducir particularmente la extrema pobreza y también la pobreza, y cuyo objetivo era crear redes sociales, entendiendo que uno de los elementos que contribuye a la pobreza es la falta de redes y la falta de acceso a condiciones mejores de vida, que fue continuado después con otro programa el año 2005, el Chile Crece Contigo, que ya da una mirada de protección desde la infancia a también a diversas etapas de la familia. Un paso fundamental que me tocó en lo personal participar como subsecretario de Previsión de la época fue la creación del pilar solidario del sistema de pensiones, es decir, volver a una lógica de solidaridad independientemente de si las personas habían o no acumulado ahorros de forma individual para sus pensiones, a lo cual se sumó también algo inédito, por lo menos en Chile y en muchos lugares del mundo, que fue el concepto del bono por hijo, que era un bono por cada niño nacido vivo para las madres que no habían tenido ningún tipo de contribución previsional. Y hoy día estamos todavía en una plena discusión de una nueva reforma previsional que implica un aporte fundamental de empleadores, cosa que en Chile no existía, pero que tiene también un elemento muy fuerte de fortalecimiento del pilar solidario. Y de alguna manera es también una rearticulación de la seguridad social en Chile. Hoy día, uno de los problemas que tiene el Estado es que ve al ciudadano por compartimento estanco. El Estado se relaciona con los ciudadanos por temas, por el tema salud, trabajo, desarrollo social, justicia y otros. Sin embargo, los ciudadanos se relacionan con el Estado a través de procesos transversales que atraviesan por todos estos compartimentos estancos. Es el Estado el que obliga al ciudadano de alguna manera a tocar distintas puertas para poder acceder a los beneficios de la protección social. Por ejemplo, el caso de la licencia médica. La licencia médica está repartida entre salud y trabajo. Parte en la salud, en un consultorio, en un hospital, pero si se tiene problema y una licencia médica rechazada, la primera reclamación es frente a un organismo de salud y la segunda reclamación frente a un organismo que depende del Ministerio del Trabajo, que es la Suceso. El caso de los migrantes también para poder acceder a una visa ya finalmente residencia, este es un proceso que parte en el Ministerio del Interior, pero pasa a través del Ministerio de Justicia, también se involucra, porque ahí está el registro civil, ¿no es cierto?, pero también se involucra en algunos casos relaciones exteriores. Es decir, obligamos al ciudadano a transitar por diversas postas que no tienen que ver necesariamente con el viaje que se debe realizar para obtener un beneficio u otro. Y en consecuencia, hoy día nuestro sistema de protección social es un sistema desintegrado en diversos estamentos, lo cual lo hace ineficiente en muchos casos, con una enorme duplicidad de funciones y digamos, mal uso de recursos, es costoso por lo tanto. Tenemos el caso del Ministerio de Desarrollo Social, donde está radicado un servicio vinculado a la vejez, el Servicio Nacional de Adultos Mayores, el SENAMA, y también en justicia tenemos todavía, aunque hay un proceso de reforma, uno que está vinculado a la niñez, el SENAME, ambos servicios con muy pocas dientes, por así decirlo, solamente son de asistencia técnica, pero no tienen ni una capacidad regulatoria, ni fiscalizadora, y por lo tanto con los problemas que nosotros ya conocemos. Salud, por ejemplo, bueno, también está repartido en el Ministerio de Salud y en diversas entidades, por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con FONASA, ya mencioné que se reparte entre la Subsecretaría de Salud y la SUCESO. La ISAPRE están en una Superintendencia de Salud, pero si el tema es de invalidez, está en una CONPIN. En el caso de trabajo, el Ministerio del Trabajo ve pensiones, pero también ve la salud común y laboral a través de la Superintendencia de Seguridad Social. Está la regulación del mercado laboral a través de la Dirección del Trabajo. Ve materias del desempleo a través de la Administradora de Fondos de Cesantía y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. La invalidez laboral cae bajo el ámbito de la Superintendencia de Seguridad Social, pero la invalidez común cae bajo el ámbito de la Superintendencia de Pensiones. Y eso da origen a áreas grises dentro del Estado, temas que no tienen dueño. Claramente el tema de la invalidez dependiendo de la persona y de la edad de la persona, no de la dolencia que genera la invalidez, son distintas las puertas que hay que tocar. Si la invalidez es de menor de 18 años, es la CONPIN. Si la invalidez va entre 18 y 65 años para los hombres, la puerta a tocar es la Superintendencia de Pensiones. Pero si la invalidez se originó por el trabajo, la puerta a tocar es una parte la Comisión Médica Regional y por otra parte la SUCESO. Cuando hay que calificar la invalidez, como digo, esa es la COMERE. Hay tres entes distintos, la COMERE, la CONPIN, la Comisión de 3.500, que es la que administra la Superintendencia de Pensiones, y da origen a un término que nosotros hemos acuñado en la SUCESO, los llamados sin. Son aquellas personas que se quedan sin pensión porque no alcanzan a lograr el porcentaje mínimo para una pensión de carácter laboral, que es 50%, y también se quedan sin licencia médica, porque la dolencia que se trataban ya no se puede resolver mediante el reposo y solamente se transformó en una dolencia crónica y el camino que le corresponde ahora es ir a tocar las puertas de la invalidez. Entonces, esta desintegración produce una situación muy acongojante, por así decirlo, en muchos de los ciudadanos porque no encuentran solución ni encuentran realmente una protección social. Si miro otros países, y sin entrar muy profundamente, la verdad es que la organización de la protección social es muy distinta y uno lo puede seguir a través de la denominación de los distintos ministerios. Por ejemplo, Canadá tiene un Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos. Nueva Zelanda reparte ministerios por los distintos elementos que hemos visto nosotros disgregados en el caso chileno. Hay un ministerio para los asuntos de discapacidad, otro para la tercera edad, otro para los jóvenes y otro para la niñez. Alemania tiene un Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud. España incorpora el concepto de inclusión social al de la seguridad social. México tiene una Secretaría de Bienestar y quizá el que más me atrae, probablemente por su denominación, es el caso de Bután y los Emiratos Árabes Unidos, que tienen un Ministerio de la Felicidad. ¿Qué dice la actual Constitución de la República respecto a la seguridad social? La verdad es que encontramos varias frases que de alguna manera señalan que hay una cierta sensatez. Es decir, la Constitución de la República de Chile, en su artículo 19, establece que la seguridad social o la previsión social es un derecho garantizado a todas las personas. Y que esta normativa requiere cierto quórum cualificado cuando quiere ser aprobado por los diputados o por los senadores en ejercicio. Señala además que esta acción está dirigida, como se menciona, a garantizar a todos los habitantes de Chile el goce de ciertas prestaciones básicas, ya sea que se entregue a través de instituciones públicas o privadas, y que solamente es la ley la que puede establecer las cotizaciones obligatorias en materia de seguridad social. Y finalmente señala, en ese inciso tercero de este artículo, que el Estado debe supervigilar el adecuado ejercicio de la derecho de la seguridad social. Pero ¿qué nos encontramos? Esto es, como os digo, la Carta Magna. Normalmente, debajo de este entramado constitucional viene un entramado de leyes que no necesariamente a veces se ajustan a este enunciado general. Si tuviéramos que cambiar la Constitución, y por eso quiero abrir esta conversación en este sentido, la verdad es que probablemente no haya que cambiar mucho de lo que hoy día existe,
Sin embargo, es necesario reforzar ciertos conceptos que ahí están. Por cierto, la seguridad social es un derecho garantizado de todos los ciudadanos, pero debe ser universal, no necesariamente estar asociado a cotizaciones, al solamente el que cotiza tiene este derecho garantizado, sino también, más bien, asociarlo al ejercicio de derechos humanos. Debe ser un sistema integrado. Hoy día no podemos tener esta dispersión que tenemos de servicios que, como digo, se duplican en sus funciones y en algunos casos no se duplican, simplemente hay áreas que no las abordan. Por lo tanto, la mirada integral de la protección social debe estar incorporada en la visión del Estado. A mi juicio, debe ser una responsabilidad primaria del Estado. Lo privado es accesorio. No podemos dejar que ningún ámbito de la seguridad social quede a la decisión del sector privado. El Estado debe tener un rol gravitante en este tema. A mi juicio también debe eliminarse el quórum calificado que se pide hoy día para modificar elementos de la seguridad social y, por cierto, potenciar el rol regulador y fiscalizador del Estado con entidades que tengan autonomía y que estén empoderadas. Hoy día hay mucha institución, que ya lo vimos en el caso de la vejez, en el caso de la niñez, incluyéndonos nosotros como superintendencia, que a veces no tenemos todas las capacidades para hacer que la seguridad social en realidad sea un derecho garantizado a todos los ciudadanos. Quería dejar ahí estas ideas para poder entrar en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Creo que hemos tenido una muy buena introducción a los conceptos de protección social. Nos diste, yo creo, un diagnóstico de lo que está sucediendo en Chile y sobre todo, yo creo, esta visión de lo que podría incluirse en el debate constitucional, creo que puede ser súper útil, ¿no? Yo creo que nos has dejado ahí un buen decálogo, ¿no? Para todos los que se vienen integrando, quisiera comentarles que, uno, estamos grabando este seminario, las preguntas los invito a hacerlas desde ya a través del chat, las pueden hacer por escrito, las vamos a juntar al final para hacer el debate, ¿no? Vamos a ir adelante con Fabio, yo creo que él nos va a dar una visión amplia desde la OIT en este desafío y debate que viene en seguridad social, que estamos teniendo en Chile, estamos teniendo en distintos países y que es un desafío mayor, ¿no? Y en mi opinión, yo creo que a Chile le va a tocar correr el doble en protección social, si es que queremos responder a las demandas que hemos visto de la ciudadanía y contar con un modelo de crecimiento sostenible, ¿no? Y sin duda, como lo ha mostrado Claudio, se ha avanzado bastante, pero hay muchos desafíos, esta dispersión que nos mencionaba, o crecer en la calidad de las prestaciones, en los montos de pensiones, o en la oportunidad, o en la sofisticación de los instrumentos, son todo parte del debate, y desde ya la cobertura, ¿no? También lo mencionaba Claudio con los sin, con toda esa población a la cual no llegamos, los informales, que por ser informales no pueden recibir los beneficios, los independientes, y desde ya los inmigrantes, que en nuestro país ya sobrepasan el 1.000.000 y tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la protección social para ellos, ¿no? Y yo creo que también este desafío y lo que viene, las proyecciones, son cada día mayores y urgentes, ¿no? Yo creo que más encima son en tiempos de cambio, ¿no? O sea, solo basta pensar la transformación del trabajo, desde los trabajos estables y presenciales, a los dinámicos y automatizados, a toda esta destrucción del trabajo y creación que es mucho más rápida, cómo la seguridad social va a responder a eso, ¿no? Lo mismo con la transformación de las familias, que son muy distintas hace unas décadas atrás, estas familias diversas que tenemos hoy día y con muchas menores redes de proyección, ¿no? Bueno, para hablarnos de los pisos básicos ahí de protección social, la visión desde la OIT, que los quiero dejar a continuación con Fabio Bertranó. Él es el director del Cono Sur de la OIT, es doctor en Economía de la Universidad de Pittsburgh, es magíster en Economía con mención en Políticas Sociales, licenciado en Economía en su país natal, Argentina, además de una larguísima trayectoria y autor de múltiples investigaciones, papers en protección social, un lujo expositor. Así que, Fabio, adelante. Fabio, creo que estás sin micrófono. Tienes que activar tu... Fabio, tiene...
O si le pueden activar el micrófono. Ahí estoy con Ahí el micrófono. estamos bien. Y voy a volver a compartir la pantalla. Todavía no he logrado certificarme en el manejo del Zoom y manejo las plataformas. Estoy todavía en mi etapa de formación. Bueno, te agradezco mucho, Tomás, y un gusto compartir con Claudio, Andrea, Ana María y a todos los amigos y colegas de la asociación. Ciertamente un tema que nos convoca, un tema también que está en las prioridades del trabajo que hace la Organización Internacional del Trabajo. Nuestro trabajo directo se hace con los gobiernos, con las organizaciones de empleadores, los gremios, y también con las organizaciones de trabajadores, los sindicatos. Entonces, buena parte de lo que yo estoy, o lo que voy a comentar, viene de los consensos que se realizan tripartitamente. Ciertamente la crisis, a ver si ahora me funciona, compartir la pantalla, ¿ustedes están viendo la presentación? Sí, ahí la vemos, está perfecto. Ciertamente la crisis nos interpela y bueno, ya veníamos también de una discusión profunda desde el mes de octubre con el estallido, donde también los temas de protección social estuvieron digamos, en el foco de las discusiones como uno de los factores que ha ayudado a que se discuta más profundamente estos factores estructurales que tienen que ver con el futuro, si se quiere, del desarrollo humano, del desarrollo sostenible que tiene que encarar Chile y que tiene que profundizar en esa senda. Entonces yo preparé muy brevemente algo muy similar a lo de Claudio, entonces voy a pasar muy rápido la definición de qué es lo que entendemos en la OIT sobre protección social, ya lo dijo Claudio. No solamente son los aspectos que tienen que ver con la protección y la prevención, sino también ese concepto más integrador de una visión más comprensiva de la protección social, donde también incluya aspectos como el acceso a bienes y servicios básicos y la promoción de oportunidades. Entonces, no solamente lo que conocemos como los riesgos tradicionales, como los accidentes de trabajo, la invalidez, la sobrevivencia, sino también el fenómeno de la exclusión y la pobreza que en el mundo emergente, en América Latina y también en Chile, a pesar de que tenemos uno de los países que lideran los indicadores de desarrollo económico y social en América Latina, tenemos una persistencia importante en el fenómeno de la exclusión y la pobreza, y la misma crisis, la pandemia, ha develado también estas dimensiones con mucho más preocupación. Entonces, a partir de esa idea que introdujo Claudio de darle una mirada integral a la protección social, de buscar un rumbo donde tenemos que integrar acciones, tenemos que integrar el funcionamiento de las instituciones, yo quería rescatar cuáles son los factores subyacentes que tienen que ver con ese desempeño que tenemos de la protección social, porque no solamente importa cómo lo organizamos y cuál es la gobernanza, que fueron básicamente el centro de la presentación de Claudio, que es este cuadrado el recuadro que está abajo a la izquierda, ¿no? Esa fragmentación, esa segmentación, esa falta de coordinación, esos problemas que tiene la gestión, que es un fenómeno que tienen todos los sistemas de protección social en el mundo, porque se comportan en un contexto también muy cambiante, sino también tener en cuenta que el futuro de la protección social va a depender también del desempeño que tengamos en el empleo, en las ocupaciones, en el mercado de trabajo. Recordemos que tenemos un mercado de trabajo que todavía genera muchos empleos en el segmento informal, 3 de cada 10 trabajadores, hoy el INE los contabiliza como informales. Esta relación cayó un poco en estos últimos meses debido a estas circunstancias que estamos afrontando, en donde se retiró buena parte de los ocupados a la inactividad o están en esta categoría como trabajadores suspendidos. Entonces, el último indicador que mostró, curiosamente, en el peor momento de la crisis, el último indicador que mostró el INE sobre la informalidad, muestra que una caída de la informalidad, pero esto es un fenómeno muy coyuntural que tiene que ver con las medidas de confinamiento, donde gran parte de los trabajadores informales han tenido que retirar de las ocupaciones y del empleo informal.
Entonces, el desempeño también va a estar muy marcado sobre la posibilidad que tengamos como economía en conjunto de generar lo que llamamos en la OIT trabajos decentes, empleos que estén bien remunerados y que sean empleos en actividades productivas que generen también alta productividad. Buena parte también de estos dilemas que tenemos en el financiamiento de la protección social y la posibilidad de tener cotizaciones sobre los empleos, que los trabajadores y los empleadores realicen cotizaciones, está asociado con la posibilidad de tener empleos con buenas remuneraciones donde las contribuciones pueden hacer un financiamiento adecuado de la protección social. O sea, si nosotros avisoramos un desarrollo económico con empleos precarios, una parte de la protección social no va a poder lograr tener un financiamiento adecuado, ¿no? Entonces, por eso también el recorrido que imaginemos del futuro de la protección social también tiene que ir acompañado con esa idea de un desarrollo económico donde el trabajo tenga un centro en el modelo y que también ese trabajo sea bien remunerado. El otro factor importante es el desempeño de la fiscalidad, ¿no? Chile tiene una tradición en las últimas décadas de haber ordenado su macroeconomía, de haber tenido también una disciplina fiscal, y eso ha posibilitado también expandir partes importantes del sistema de protección social. Claudio lo mencionó, la reforma de la previsión social de las pensiones en el año 2008, otras iniciativas que han habido como Chile Solidario y los programas que sucedieron a Chile Solidario de mejorar las transferencias e integrar otras prestaciones en un programa que atienda este fenómeno de la exclusión y de los problemas que tienen los primeros deciles de ingresos, los hogares y las personas más excluidas, tienen que ver con ese espacio fiscal. Pero también nos hemos dado cuenta que ese espacio fiscal tiene sus límites y claramente hemos estado estos últimos meses de la pandemia debatiendo sobre cuál es el margen que tiene la fiscalidad para poder tener programas más generosos y más abarcativos para dar respuesta a la crisis. Entonces, también el futuro de la protección social está muy ligado a estas discusiones que estamos teniendo y que vamos a tener en el futuro sobre la política tributaria y las posibles reformas tributarias. Y finalmente, otro ámbito que diríamos, o conjunto de dimensiones que tienen también que ver con el desempeño actual y futuro de la protección social, son la demografía. Somos una sociedad que estamos envejeciendo rápidamente, la estructura de edad de la población está cambiando fuertemente, y eso hace que también el sistema de protección social tenga que adaptarse, ¿no? Y también atender los problemas estructurales que también venían de varias décadas atrás, ¿no? Este problema que tenemos también de implementar un sistema de cuidados, esta demanda que tiene el sistema de protección social para poder garantizar una inclusión más efectiva de la mujer en el mundo del trabajo, que va a redundar en más posibilidades de mayor ocupación, en posibilidades de mejor productividad, porque las mujeres también hoy están mucho más calificadas en promedio que los hombres, están desigualmente quizás en términos de sus habilidades, pero en promedio las mujeres están superando a los hombres. Entonces la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo va a redundar en un beneficio económico, pero fundamentalmente también de realización de las mujeres en sus aspiraciones de tener independencia económica y de realización personal, y es algo que también tenemos una agenda muy amplia, y el sistema de protección social actual y futuro tiene mucho que hacer en esa materia. Y también están, como tú dijiste, Tomás, estas transformaciones que están teniendo los trabajos, los empleos, en donde también tenemos que atender esas transformaciones, porque también hay riesgos de precarización, de informalización, ¿ah? Todo esto que ha venido de la mano también de la digitalización, del trabajo de plataforma, ha brindado oportunidades a, por ejemplo, los jóvenes migrantes, pero también esos empleos son precarios, no cotizan a la seguridad social, están expuestos estos trabajadores a nuevos riesgos laborales o excesivamente a ciertos riesgos laborales. Entonces ahí también tenemos que poner énfasis en dar protección para que esos trabajos sean seguros y sean saludables. La pandemia nos ha puesto enormes desafíos. Por un lado, nos ha destruido temporalmente el empleo, no sabemos cómo vamos a salir en términos de recuperación del empleo,
si esa recuperación va a ser de un empleo, de un trabajo decente. Aspiramos a todos a que esa recuperación sea vigorosa. Probablemente se demore en el tiempo justamente porque la pandemia es incierto cuándo vamos a tener la vacuna. Pero ahí tenemos un gran desafío. El otro desafío tiene que ver con cómo se va a recuperar también la actividad económica para poder mejorar la fortaleza de las finanzas públicas. Y finalmente, cómo la pandemia también ha acelerado y ha ralentizado ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el ingreso de la mujer al mercado del trabajo hoy está prácticamente detenido o retrocediendo fuertemente porque el sistema educativo está parado. Los niños, niñas y adolescentes no están yendo al sistema educativo, y gran parte de la carga de las responsabilidades del cuidado y de la educación están sobre la mujer. Tenemos un problema y un desafío de corresponsabilidad muy importante. Y otros aspectos, como por ejemplo este fenómeno del teletrabajo, esto que estoy haciendo hoy de participando de una actividad vía remota a través de una plataforma, también nos impone nuevos desafíos de cuáles van a ser las condiciones de trabajo, ya sea por el lado de la productividad, como también por el lado de la protección. Entonces ahí se han sumado por la crisis fenómenos nuevos y desafíos nuevos muy importantes para atender. Pero para resumir, creo que hay un esquema para entender estos debates que estamos afrontando actualmente y que vamos a afrontar en cada una de las dimensiones que tenemos que atender, como dijo Claudio, a lo largo, y como tú dijiste, Tomás, a lo largo del ciclo de vida, porque la protección social hay que pensarla desde la cuna hasta la muerte, digamos, y también pensando en los sobrevivientes de ese trabajador o esa persona, y esos dilemas de dar una cobertura integral y universal durante todo el ciclo de vida se presentan en 3 retos en los cuales tenemos que tomar opciones, tomar definiciones. Uno que tiene que ver con la cobertura, ¿no? Esta expansión de tener una cobertura universal, esto que tú mencionaste, un piso de protección, unas garantías básicas de ingreso y de seguridad social para toda la población durante todo el ciclo de vida. Luego tenemos la dimensión de la suficiencia de las prestaciones, y esto ha estado muy presente en todo el debate previsional. Las pensiones son insuficientes. La reforma del 2008 que amplió el pilar, introdujo el pilar de pensiones solidarias, permitió alcanzar prácticamente la universalidad. Sin embargo, las pensiones siguen siendo bajas. También ha surgido el debate en el desempeño que ha tenido el seguro de cesantía, donde las prestaciones se han ido ampliando gradualmente con esta reforma sucesiva a través de la Ley de Protección del Empleo, pero las prestaciones también son modestas y para algunos trabajadores no cumplen con la aspiración de tener una tasa de reemplazo, una tasa de sustitución adecuada. Y finalmente la tercera dimensión, que tiene que ver con esa sostenibilidad, donde tenemos que compatibilizar la sostenibilidad financiera, pero también la sostenibilidad social, y esto emergió muy fuertemente durante el estallido social el año pasado, también con un cuestionamiento social de cómo va a ser el modelo, cómo es el modelo actual de provisión, por ejemplo, de protección a la vejez, y cuáles son los actores que deberían intervenir. Claudio mencionó la importancia que tiene la responsabilidad estatal y la rectoría estatal, también integrando prestadores no gubernamentales, como pueden ser las cajas de compensación, pero integrándolas de una forma también conducente con una mirada de futuro. Entonces, la dimensión de cobertura, suficiencia y sostenibilidad está presente cuando discutimos reformas en el seguro de cesantía, cuando discutimos la reforma de las pensiones, cuando discutamos lo que va a ser un modelo más integral, más amplio de cuidados, que integre los cuidados de los niños, niñas, pero también de nuestros adultos mayores. Entonces, esas 3 dimensiones tienen que estar presentes en todos los debates, y ahí hay opciones que tomar y definiciones que hay que tomar en términos de quién financia, con qué nivel se financian las prestaciones, si son con cotizaciones, con impuestos, con rentas generales, quiénes administran y cuál es el régimen también de funcionamiento de ese sistema. Entonces, Tomás, si te parece, yo paro acá, dejando estos temas y abriendo para comentar y discutir las distintas dimensiones. Quizás faltaría mencionar esta idea
de que los sistemas tienen componentes contributivos y no contributivos actualmente, pero esa composición de lo contributivo que está asociada a las cotizaciones que hacen los trabajadores tiene que ser una parte del sistema, pero las garantías universales no tienen que estar vinculadas a esa condición de ser cotizante a la seguridad social, sino que la garantía básica, esto que llamaste el piso de protección social, tiene que tener una garantía independientemente de nuestra inserción laboral, independientemente de nuestra edad, de nuestra condición, con nuestro género, y tiene que estar ligado a la idea de un derecho humano. Y el componente contributivo, por supuesto, ahí hay un gran debate de cómo tiene que ser estructurado, cómo tiene que ser financiado, pero parte de, por lo menos lo que nosotros entendemos, es que tiene que ser un esquema donde participen también los actores sociales en la definición, porque involucra justamente recursos fiscales, pero también recursos, las cotizaciones que realizan los trabajadores y los empleadores. Ya hay, yo creo, un consenso muy importante para que parte del financiamiento de las pensiones participen los empleadores con alguna cotización. Entonces también es importante que ellos, junto con los trabajadores, estén sentados en la mesa para pensar cómo se va a organizar ese componente contributivo y cómo se va a gestionar también en el futuro. Tomás, paro acá y quedo atento. Perfecto. A las preguntas. Oye, muchísimas gracias, Fabio. Creo que nos ha hecho un muy buen complemento de concepto y sobre todo yo creo que nos ha entregado los criterios que uno puede tener presente, ¿no? en el diseño de política pública, ¿no? Que es un debate y un dilema difícil de resolver, pues cosa de ver la discusión en nuestro país. Bueno, ahí tenemos más de 30 participantes, ya era ahí al otro lado, no los pueden ver a todos, pero los saludamos a todos. Acuérdense, pueden hacer ahí en la parte de abajo de su computador, debieran tener el chat para poder hacer preguntas, ¿no? Ya tenemos dos, de Enrique Contreras y de Karen Cálcano. Era quizá la de Enrique, que es muy, muy interesante sobre la Constitución, pero comencemos por la segunda, ¿no? Que era lo que estaba planteando Fabio, ¿no? De garantizar pisos básicos más allá de todos estos componentes del desarrollo del mercado laboral o la fiscalidad, los recursos con los que cuenta el país para hacerlo sostenible, ¿no? Y ampliar la cobertura, en fin, ¿no? Entonces, Karen pregunta, ¿no? Y yo creo que también es para Claudio, ¿no? En este contexto social y económico, en el chileno, ¿no? Era donde estamos en la medianía todavía y con muchos debates de cómo seguir creciendo, ¿no? ¿Es realmente posible tener esta cobertura universal de derechos sociales, ¿no? Entonces, y que es un poco el huevo o la gallina, ¿no? En realidad podemos darnos el lujo de tener un sistema de protección social con muchos derechos sociales, si quizás todavía no los podemos financiar, el mercado laboral todavía le queda por madurar, el ingreso de jóvenes, mujeres, en fin, etcétera, ¿no? Y si la respuesta es así, ¿a quiénes podemos mirar? ¿Cuáles son buenos modelos de países que probablemente han logrado esta combinación de no dejar de atrás estos derechos universales, pisos básicos, y no esperar, digamos, el desarrollo económico y social antes de darse este lujo, como dicen a veces algunos, de protección social avanzada como la que hay en Europa, ¿no? Esa es la primera consulta para ambos, y después vamos a los temas constitucionales. Al resto los invitamos ahí a hacer preguntas. El micrófono es. Claudio, yo puedo comenzar, si les parece. Sí, adelante. Nosotros somos bastante renuentes siempre a señalar modelos, porque somos convencidos que los países tienen que definir las características que tiene que tener el modelo de protección social y adecuarlo a las realidades también demográficas, económicas, institucionales. Sin embargo, uno pensaría que para un país como Chile, que tiene una estructura económica heterogénea, ¿no? En el sentido que tiene un sector moderno, competitivo, por ejemplo, en la minería, en algunas industrias, pero que también tiene a otros sectores que tienen algún rezago en la productividad. Claro, uno no podría aspirar probablemente en el corto plazo a un modelo integral generoso, como tienen algunos países europeos, pero ciertamente hay varios países europeos que tienen algunas ideas de donde uno podría observar la configuración de los sistemas. Entonces, en la idea esta del
de la garantía básica, del piso de protección social, el ejemplo tradicional es el modelo nórdico, digamos, de provisión, donde hay una garantía básica que a la vez también es generosa. Para eso probablemente se necesita también un sistema tributario que permita financiar y que tenga impuestos mucho más altos de los que tenemos en promedio en Chile. Entonces quizás para pensar un piso de protección social, que no necesariamente tiene que ser al nivel de generosidad que tienen los países nórdicos, uno podría pensar esos esquemas donde se han ido eliminando ciertas barreras para poder acceder a las coberturas y a las prestaciones, y creo que en algunos aspectos Chile ha ido avanzando progresivamente. Y también esto me parece que es muy importante, que uno tiene que establecer un sendero, una ruta, con metas parciales. Y, por ejemplo, en materia de pensiones, la introducción del pilar solidario fue un paso importante para esa garantía básica. Las decisiones que se tomaron después del estallido de subir la pensión básica solidaria en un 50%, y que era algo que también se había debatido en la Comisión Bravo, que ya había un consenso en que tenía que hacerse, quizás faltaba definir el timing y el nivel de mejora de esa garantía básica. Entonces, creo que se han ido dando pasos quizás más lentos de lo que es la aspiración ciudadana, y por eso es tan importante también el debate constitucional y el debate de los actores sociales, para ir mejorando ese piso, esas garantías básicas de acceso a la protección de ingresos en las distintas etapas del ciclo de vida. Creo que también el efecto de la pandemia nos va a dejar una discusión y una reflexión muy importante sobre la organización de la protección a la desocupación. Estas adaptaciones que hemos tenido que hacer al seguro de cesantía me parece que son muy importantes para pensar, bueno, cuál es el futuro que tenemos que tener en esa institucionalidad, en el entendido que se pensó hace casi 20 años un seguro de cesantía para una crisis más acotada, una crisis de corto plazo, pero no una crisis sistémica de la envergadura que estamos teniendo, ¿no? Y la posibilidad de incorporar dispositivos nuevos, como tienen también muchos países europeos, pero también acá en la región. Uruguay tiene un seguro de paro donde permite justamente dar prestaciones para las suspensiones o para la jornada parcial, cuando hay industrias que tienen un shock muy específico. Yo estoy pensando hace unos años atrás cuando pasó el shock en la industria del salmón que tuvo que parar o bajar la escala de producción por el virus. Entonces ahí uno tiene una industria con un shock específico, entonces uno puede tener también el sistema de protección social con algunos dispositivos pensados para esos shocks sectoriales, y donde uno pueda, y en el espíritu que se ha hecho la ley de protección del empleo, que es justamente tratar de mantener la relación laboral. Y en ese sentido, creo que ahí hay ejemplos. Alemania tiene muchos de estos dispositivos porque tienen puesta también el ojo en cómo la protección social tiene que también facilitar que el sistema productivo mantenga sus capacidades para cuando vengan las oportunidades de recuperación. Entonces, yo creo que hay muchos dispositivos en varios países para observar y ver cómo podemos también en Chile adaptarlos, incluso mejorarlos. Creo que hay una gran oportunidad para combinar esta idea de las garantías básicas que tienen los modelos nórdicos, por supuesto a la escala de las posibilidades fiscales que tiene Chile hoy, y también los dispositivos para ajustar los componentes contributivos, ligados más al empleo. Hay algunos dispositivos del sistema de protección social, como puede ser la protección a la desocupación, pero también los riesgos de trabajo. Ahí yo no quiero meterme en el tema de Claudio, pero creo que esta pandemia nos ha puesto, nos ha obligado a reflexionar de cómo estructuramos también en la gestión y el diseño de las garantías que tienen que haber también para por ejemplo, los riesgos biológicos que estamos apretando ahora. Cambio. Claudio. Sí, a ver, yo creo que siempre hay una tentación a ir buscando modelos, ¿no? Yo soy más bien partidario de que cada país tiene que construir su propia historia.
Pero también tenemos ciertos mitos que hemos ido acumulando. Por ejemplo, está el tema de los países nórdicos, como que siempre haya habido una bonanza económica que permitió construir un sistema universal. Esto no siempre fue así en realidad. Suecia, en el año 1938, generó un acuerdo que el nombre de él es bastante complejo, ¿ah? Se llama así, Saltsjöbaden, ¿ah? El acuerdo, un acuerdo entre trabajadores y empleadores, sin participación del gobierno. No estaba la clase política. Y se pusieron de acuerdo en los elementos esenciales del mercado del trabajo. Salario mínimo, que estamos nosotros discutiendo todos los años en el Parlamento. Se pusieron de acuerdo sobre los niveles de sindicalización, sobre pensiones, y de ahí dijeron, bueno, ¿y cómo financiamos esto? Se pusieron de acuerdo cuáles eran los mínimos de protección social que eran necesarios para una sociedad que debía convivir, un pacto social, que es lo que nosotros yo creo que es distinto a la Constitución. La Constitución es el rayado de cancha, la Carta Magna, pero otra cosa es el acuerdo entre las partes de cómo vamos a convivir y a construir esta sociedad en el futuro. Y ese pacto social permitió que en forma gradual, a partir de los años 38, ¿no es cierto?, pudieran llegar a construir un sistema universal que se completó por ahí por los años 70. Yo creo que a nosotros nos falta esa parte, nos falta el sentarnos a establecer el consenso, ¿ya? Y esto, por cierto, va a requerir sacrificios, va a requerir contribuciones, impuestos, cambiar una serie de estructuras, pero a cambio de eso, tú tienes una serie de contribuciones que lo hemos visto en forma dramática en el último tiempo. Logras paz social, logras crecimiento, logras desarrollo económico, porque en un ambiente estable, de una sociedad estable, el clima de inversiones es, por cierto, más positivo y atractivo, no solamente para los nacionales, sino también para los extranjeros. Entonces, ahora hay otro elemento que también fue interesante en ese desarrollo, que fue el rol de los gobiernos y de las economías locales, para justamente distribuir los beneficios de la protección social. No sistema centralizado a nivel nacional. Una cosa es quién provee los recursos, quién da el soporte del back office, por así decirlo. Otra cosa es quién a nivel local identifica la necesidad del ciudadano. Y eso claramente en esta pandemia lo hemos visto que ha sido muy necesario. O sea, hasta que no entraron los servicios de primera línea municipales a estar en la trazabilidad y en el aislamiento, la verdad es que la pandemia no ha logrado controlarse. Es porque el conocimiento que tienen los niveles locales de la propia población es que permiten resolver y realmente llegar con instrumentos adecuados a todos los lugares que se requieren. Entonces, yo más que mirar modelos, trataría de ponerme una ruta de trabajo, de construcción del modelo propio, que finalmente probablemente va a ser parecido a uno, al otro, va a tomar cosas del Uruguay y todo lo que quiera, pero tenemos que tener nuestro propio pacto, y esa es una tarea pendiente. Gracias Claudio. Y ya vamos a eso, ¿no? De cómo construir ese pacto, cómo construir esa ruta, qué recomendaciones tienen para eso, qué buenas experiencias, ¿no? Hay una consulta ahí, era de Matías Zurita, ¿no? Pero vamos con la Enrique Contreras, que la mencionó Claudio al inicio, ¿no? Y también algo Fabio, ¿no? Era respecto a la Constitución, al debate, o sea, cuán necesaria es la Constitución para construir una mejor protección social, ¿no? Y la consulta es qué tan específica puede ser la Constitución de un país para asegurar la existencia de derechos sociales. ¿Eso realmente es necesario? ¿Nos conviene o no? Porque se ha dicho que una cosa es ofrecer constitucionalmente estos derechos, era ofrecer constitucionalmente este abanico de prestaciones, incluso definirlas, pero otra cosa muy distinta va a ser financiarlos, y yo le agrego implementarlos, como bien decía Claudio, toda esta complejidad y dispersión que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, ¿cuán específico tenemos que ser en ese debate? ¿Cuánto tenemos que preocuparnos de ese debate constitucional que viene para construir este sistema de prestación social que hemos venido hablando, ¿no?
dejar todos esos derechos sociales, pero después no tener cómo financiarlo, quizás es algo que realmente no nos va a ayudar, ¿no? Para nuestra convivencia futura. Si quieres parto yo ahora. Bueno, primero también en primer término saludar a Enrique Contreras, de aquí desde la distancia, nos conocemos. Yo creo que la Constitución, y creo que es un debate que no ha existido hasta el momento, porque creo que hay una cierta confusión de la ciudadanía, la Constitución no puede ser un conjunto de medidas, una lista de demandas. La Constitución es un rayado básico de lo fundamental. No debiera ser un documento que yo creo que si ya supera las 40 páginas, me parece ya que está siendo poco eficiente. Debiera ser una carta que asegure derechos y establezca los elementos fundamentales de cómo se va a estructurar esta sociedad. Por lo general, cuando una constitución se modifica, el bajado el cable a tierra de esta constitución se tarda muchos años, hasta 20 años dicen algunos, en el entramado legal para poder generar el abanico de prestaciones con sus respectivos sistemas de implementación y sus respectivos sistemas de financiamiento. Por eso yo mencionaba que cuando en Suecia se produjo el acuerdo que dio base a una economía de bienestar, como se conoce hoy día, bueno, esto fue en el año 38, pero no fue sino hasta el año 1970 en que esto se hizo una cosa generalizada. Esta constitución que estamos empezando a construir también nos debiera demorar, como ocurrió con la constitución del 25, una cantidad de años, transformarla en leyes reales. Lo importante es que nos atengamos al acuerdo de la Carta Magna que estamos construyendo. Y por lo tanto, cuando hablamos de que se garantiza un derecho, bueno, esto sea algo que, aunque sea en el tiempo, aunque sea gradual, se transforme en una realidad. Pero la carta no tiene que ser tan específica, es más bien general. Lo específico viene en la tarea que se genera a partir de la Constitución. ¿Hace claro, Fabio? Sí, a ver, coincido con lo que ha comentado Claudio. Aprovecho para compartirles, mi colega de la oficial de comunicación va a compartir, Sonia Álvarez va a compartir un documento que hemos hecho sobre justamente reforma constitucional y seguridad social, donde hacemos una revisión de algunas experiencias y tendencias que han habido en algunos. ¿Escuchan a Fabio? No, está congelado. No, no soy solo yo entonces. A ver, vamos a ver un segundo. Fabio, te perdimos los últimos 30 segundos. Que van a distribuir un documento sobre experiencias en Constitución. Sí, ahí tenemos un documento que hemos producido, que ha producido nuestro colega especialista también en protección social, Guillermo Montt, sobre una revisión sobre las tendencias y experiencias sobre reforma constitucional y seguridad social, donde ahí también coincido con Claudio que la idea no es justamente tener un inventario de una serie exhaustiva de todas las coberturas y derechos a la seguridad social, sino tener garantizado el derecho, como está también en la Declaración de Derechos Humanos, o sea, tener la garantía del acceso y la cobertura a la seguridad social en esa materia, y después también dejando en forma flexible de cómo el Estado junto con los actores sociales puede articular e implementar el ejercicio efectivo de ese derecho. Y como tú decías, Tomás, va a estar también restringido por las posibilidades también de financiamiento y a las capacidades institucionales, ¿no? Pero me parece que es importante que la Constitución recoja y refleje adecuadamente el derecho humano a la protección social, a la seguridad social. Y conectando también con ese tema, ahí hay varias preguntas relacionadas a la idea de la renta básica universal, a la renta garantizada, ¿no? Que ha emergido también como una discusión muy importante. Vamos a esa.
Vamos si a te eso. parece, puedo comentar y conectar con eso también. Sí, sí, vamos, conecta. Si quieres la hago, ¿no? Que es de Lino Solís Dobando, ¿no? Era ¿cómo mira la OIT la posibilidad de debatir la renta básica universal como medio de protección al desempleo, ¿no? Y tomando varios factores en cuenta, por ejemplo, la aceleración de la transformación digital, la desocupación en la pandemia y el aumento de la tributación a los superricos en una América Latina que está en general siempre rezagada, ¿no? También creo que este es un concepto en construcción que tiene distintas interpretaciones y miradas respecto justamente al alcance y a la generosidad que tendría esa renta, y especialmente en contextos de emergencia, ¿no? Que también la CEPAL ha propuesto tener una renta universal o una renta básica de emergencia. Desde el punto de vista nuestro, yo creo que desde la OIT vuelvo a destacar lo que tú mencionaste, ¿no? Esta idea del piso de protección social, que justamente es un concepto que surge y se da impulso en la última crisis, en la crisis del 2008-2009, cuando Juan Somavía era director general de la OIT. Justamente ahí se termina de concretar la idea de la necesidad de tener una implementación mucho más efectiva y como una respuesta a la crisis, los pisos de protección social. Que están concebidos más como una garantía de seguridad económica y una garantía de acceso a una serie de prestaciones de salud esenciales, si se quiere, ¿no? Entonces no está pensada como la necesidad de que los estados y las sociedades tengan que dar una renta de ingresos, un cheque a toda la población, a todos por igual, en todo el tiempo, sino más pensar una garantía, que es un poco lo que posibilita también compatibilizar y también la idea de tener pisos nacionales en plural, en la idea que también no todos los países tienen la misma oportunidad y posibilidad de dar la misma garantía, ¿no? Entonces, por eso la referencia de la OIT tiene que ver con esa idea más flexible de establecer un mecanismo de garantía. Y voy nuevamente al ejemplo de la introducción del pilar solidario, ¿no? Un poco es la idea donde está condicionado, si usted no tiene una protección social contributiva, la población que no accede, ya sea porque quedó relegada en el mercado de trabajo, ya sea porque no alcanzó a ahorrar lo suficiente, o por otras contingencias, va a haber una garantía mínima de ingresos para esa población excluida de los sistemas contributivos, ¿no? Entonces me parece que tanto para, y ahora pensando en el ciclo de vida, para la niñez, la adolescencia y para la vejez, ¿no? Esta garantía de seguridad económica es muy importante, ¿eh? Y progresivamente en los países hemos ido avanzando, ¿eh? A mí me gusta destacar, yo no soy uruguayo, pero me gusta destacar ahí Uruguay también en la última crisis tenía una asignación familiar, también acá en Chile existe una que es muy modesta, pero tenían una asignación familiar y introdujeron también una asignación familiar para las familias en la economía informal. Entonces, bueno, establecieron ese piso de ingresos para las familias con niños, niñas y adolescentes. Y esa idea también de garantizar que ese piso de seguridad económica también está conectado con otras prestaciones, volviendo a la idea de que se introdujo en los años 2000 con Chile Solidario, o sea, tener esta conexión de la seguridad económica con el acceso a la educación y a otras prestaciones que hacen también a no reproducir la pobreza o la exclusión en las distintas generaciones, ¿no? E ir introduciendo algún dispositivo que permita darle a estas nuevas generaciones que tienen la cobertura de ingresos la posibilidad de, en el futuro, integrarse plenamente en una, si se quiere, una trayectoria de trabajo decente. El gran debate es si la garantía de ingresos tiene que ser para las personas en actividad económica, ¿no? O sea, las personas que tienen la posibilidad de participar en el mercado de trabajo y de tener quizás un empleo. Entonces ahí hay muchos debates por los efectos que puede haber en términos de incentivos, en términos de la productividad, y creo que ahí también cada país tiene que ir buscando cuál es el esquema. Evidentemente necesitamos para situaciones como las crisis actuales también una garantía de ingreso para todas las personas que pierden, quedan desocupadas o pierden su empleo, pero a ver, desde la OIT hemos tenido un debate intenso y el director general de la OIT, Guy Ryder, sugiere que
nos movamos con cautela en esa idea de una renta básica universal para las personas en edad de trabajar, ¿no? En el sentido que no hay que relegar la expectativa y también la aspiración de la posibilidad de tener un trabajo decente, ¿eh? Y un trabajo bien remunerado, ¿eh? Entonces, esa idea de una renta no tiene que ser sustituto a la aspiración y al esfuerzo que tenemos que hacer también en las políticas públicas, en las instituciones laborales, para promover que las personas puedan entrar, hombres y mujeres puedan entrar al mercado de trabajo y puedan realizarse a través del logro de un empleo decente, bien remunerado, bien protegido. Entonces, ahí creo que es un tema también de debate, de distintas visiones, pero creo que podemos, digamos, asociar, o por lo menos nosotros asociamos esta idea de la renta básica a la idea de un piso de protección social. Gracias, Fabio. Se entiende. Quizás antes que Claudio también complemento, aprovecho de hacer otra de las consultas que está relacionada, ¿no? Que al piso básico y a esta renta universal, que es algo que al menos en lo cual sí hay un consenso generalizado y una práctica e instrumento en prácticamente todos los países, que es asegurar los ingresos cuando un trabajador está desempleado, ¿no? En Chile nos referimos al seguro de cesantía, ¿no? Entonces, la pregunta es, con la ley de protección al empleo, hoy muchos están con suspensión de contrato y han utilizado todos sus recursos que tenían en la administradora de fondos de cesantía, ¿no? Y todos sabemos que esos fondos tienen un límite, las cotizaciones tienen el límite de 11 años, ¿no? Entonces, ¿qué hay en la materia? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que viene? Si continúan trabajando y ya no van a seguir aportando a este fondo de cesantía, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto en Chile de ahora en adelante, ¿no? Esa es la consulta. Bueno, no, mira, en esto es una materia que no es exactamente del campo de suceso. No obstante, uno de los temas complejos que estamos enfrentando a muy corto plazo, ¿no es cierto?, son los altos niveles de desempleo que está dejando esta pandemia. Hoy día las estadísticas no lo reflejan, pero por un factor técnico, ¿no es cierto?, todavía los que buscan empleo no se muestran de forma total, pero apenas se vayan produciendo un mayor nivel de desconfinamiento, vamos a tener una fuerte expresión de desempleo de los que buscan empleo, ya sea por primera vez o porque vuelven a buscar empleo. En este contexto se está estudiando efectivamente una ampliación del programa de protección al empleo, que podría incluir un aumento también de las cotizaciones por más allá de los 11 años y un fortalecimiento del fondo solidario, que probablemente es lo que vaya a tener que reforzarse, porque además hay una cantidad que no es menor, pero una cantidad importante de trabajadores que no se adscribieron al fondo de cesantía porque no era obligatorio, era voluntario. Y por lo tanto son trabajadores con mayor cantidad de años trabajados. Por lo general son trabajadores que son los que tienen la experiencia en la empresa, son los maestros de los talleres, ¿no? Y claramente están desamparados, no tienen ningún tipo de protección, y ahí hay que buscar un mecanismo de que puedan acceder nuevamente, yo diría, bajo el concepto de solidaridad, aunque no hayan contribuido al fondo, pero bajo la mirada de la solidaridad, por lo menos darle algún tipo de cobertura. O sea, necesariamente vienen medidas varias que involucran subsidios, que involucran cambio a la ley de protección al empleo, que involucran la ampliación del fondo solidario para poder hacer frente a lo que viene. No obstante, si me preguntas a mí, yo creo que aquí vamos a requerir mucho más que eso, la batería de elementos para poder hacer frente a esto. Va a tener que generar una serie de estímulos a los empresarios y a la economía para que vaya generando puestos de empleo. Y en el cual yo creo que el rol del Estado juega nuevamente un papel vital a través de las obras públicas, infraestructura y una serie de inversiones que demanden ese empleo, sobre todo a nivel local. Gracias, Claudio. Pasémonos, ya nos queda poco tiempo. Les propongo dos temas más. Era de dos preguntas que vienen y la final que la hizo Matías respecto a avanzar en acuerdos, la hoja de ruta. Sugiero dejarla al final para el cierre. Movámonos ahora a pensiones, que hay dos consultas, ¿no? Una es de Constanza Ramos,
que es cómo se puede aumentar la base de cotizantes, que es fundamental, ¿no? El mercado laboral, eso da una solución, pero cuando no están en el mercado laboral, los independientes, emprendedores, los informales, los inmigrantes, y sobre todo de que esa informalidad ahora en Chile aumentó con la pandemia, ¿no? Y probablemente cuando haya problemas también de la economía va a volver a ver. ¿Cómo resuelves eso? Va a aumentar esta base de cotizantes. Hago la segunda, también de pensiones, quizás las pueden juntar, era de Nancy Ramírez. El aporte previsional solidario en Chile subvenciona las pensiones bajas. Eso está diseñado así. Y que hoy día representan una enorme cantidad en el país. Al final del día, el Estado va a terminar subvencionando las bajas pensiones, las cuales tienen múltiples causas, y una de ellas puede ser el funcionamiento o mal funcionamiento del actual sistema de pensiones en Chile. Así que les dejo esas dos consultas. Fabio, no sé si quieres partir tú. Bien, yo una consideración general, y seguramente Claudio conoce más, con más especificidad alguna de los dispositivos, ¿no? Pero creo que el principio general tiene que ser universalizar, no solamente por el lado de las prestaciones, sino también universalizar la obligación. Así como hay un derecho a la prestación, a la seguridad económica, también tiene que haber una obligación a la cotización. Y bueno, gradualmente se han ido logrando estos consensos de incorporar a los independientes, de aumentar el límite de la cotización imponible, digamos, se han ido generando estos cambios, quizás más lento de lo que deberíamos haberlos hecho. Y también ampliar la base de cotización, que creo que es una de las preguntas, también implica ampliar, en el sentido amplio, mejorar también el financiamiento contributivo, ¿no? Este acuerdo que mencionábamos anteriormente de que los empleadores comiencen a cotizar para pensiones, también es algo positivo. Entonces, no solamente ampliar la base de cotización implica que todos los trabajadores y todas las actividades estén cubiertas, por también la idea de tener una igualdad de obligaciones ante la ley, en este caso de la seguridad social. Pero bueno, el gran dilema pasa por aquellos trabajadores que tienen baja capacidad contributiva, ¿no? Y en eso también creo que es importante innovar y buscar mecanismos novedosos de contribución y adecuar también esos niveles de contribución a las capacidades contributivas. Sabemos que hay muchos trabajadores informales que tienen muy bajos ingresos y probablemente no tienen baja capacidad contributiva, pero también en la informalidad hay un segmento de trabajadores que tienen capacidad contributiva y en ese sentido hay que idear mecanismos de inteligencia fiscal, inteligencia de la seguridad social, que me parece que es algo que creo que tenemos un camino muy importante para recorrer, ¿no? En ese sentido, porque hoy la responsabilidad de la recaudación queda sobre las instituciones de seguridad social, pero en forma muy fragmentada, y el movimiento hacia la economía digital de muchas de las actividades económicas ya no es digamos, tenemos la posibilidad de rastrear todas las actividades económicas a través de la digitalización y de las plataformas, ¿eh? Entonces hay muchas actividades como, por ejemplo, el trabajo por plataformas, el trabajo que se hacen en muchas actividades económicas donde no tenemos excusa para no incorporarlos a la seguridad social. Por supuesto, de nuevo, el desafío ahí es qué nivel de cotización puede hacer un trabajador de plataformas que hace reparto a domicilio, donde los ingresos son muy modestos. Entonces ahí también, por eso es importante también discutir cuál es el modelo que estamos pensando de seguridad social y la importancia que tiene también tener los fondos solidarios. Claudio mencionó para el seguro de cesantía la importancia de tener un fondo solidario, y donde probablemente los trabajadores de bajas capacidades contributivas serían mejor que cotizaran solamente para el fondo solidario, y no necesariamente para una cuenta individual que puede llegar a ser muy costosa de administrar para un muy pequeño ahorro. Y también creo que, si no me equivoco, alguien comentó sobre Matías, si no me equivoco, o Karen, me mencionaron que al final todos esos trabajadores van a terminar subsidiados por el Estado, ¿no? Entonces, así es.
la parte de la redefinición de cómo va a entrar ese fondo colectivo y el rol que va a tener el fondo colectivo para las pensiones y para los otros subsistemas de la seguridad social, me parece que es muy importante, ¿no? Esta es una opinión personal, esa la mantuve también cuando participé en la Comisión Bravo. Tenemos que avanzar en un sistema mixto, ¿no? Donde haya un fondo colectivo, pero complementado con las cuentas individuales. Actualmente se está discutiendo quizás al revés, tener las cuentas individuales complementado por un fondo colectivo. Quizás una reflexión sería ver cómo podemos invertir, tener el fondo colectivo en la base, donde quizás los trabajadores bajos ingresos no necesariamente tienen que cotizar para la cuenta individual, sino cotizan para el fondo colectivo, y los trabajadores que tienen capacidad contributiva, que están más allá del promedio de los ingresos, pueden cotizar en forma voluntaria, en forma obligatoria, pero también en forma voluntaria al régimen de cuentas individuales o de ahorro colectivo que se avisó. Que parte de esta discusión tiene que ser conjunta en cómo se organiza el financiamiento y cuál es la realidad que afrontan los distintos trabajadores a lo largo de la distribución, si se quiere, de los ingresos laborales. Perfecto. A ver, son dos temas. Uno, respecto a cómo ampliamos la cobertura o reducimos la informalidad. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es un tema, llamémoslo cultural. Nosotros entendemos la informalidad asociado a la condición de no contribuir o no pagar impuestos, o que no exista un contrato de trabajo. Y la verdad es que con esa rigidez, digamos, de mirada, se nos queda un conjunto enorme de personas que hoy día son trabajadores, ¿eh? Pero que no tienen un contrato de trabajo porque el mercado no se lo exige, son independientes por cuenta propia, como les quieras llamar, o que son formales pero no pagan impuestos. Porque quizás pagan otro tipo de tributos, patentes municipales, u otro tipo de cosas, pero impuestos no los pagan. Entonces, tal como dice Fabio, yo creo que hay que hacer un uso de cierta inteligencia para ir generando mecanismos para que esas personas voluntariamente, por incentivos muy concretos, se incorporen a esta cobertura y coticen. Por ejemplo, un pequeño empresario que trabaja por su cuenta y que él es uno, bueno, podrá ser proveedor del Estado si es que no cotiza, ni si no se cubre a sí mismo de las contingencias que propia la seguridad social. A lo mejor tú le puedes exigir que cotices, o a lo mejor puede ser tampoco algo no exigible, pero si en una licitación alguien que cotiza tiene mejor puntaje que aquel que no cotiza, ahí hay un incentivo a ir incorporando a un segmento que por lo general ha estado al margen de los sistemas de seguridad social. En fin, yo creo que hay que buscar mecanismos que no son los tradicionales, que no es la multa, que no es la fiscalización compulsiva, sino que incentiven a estos segmentos a irse incorporando porque les es finalmente conveniente estar a cubierto y cotizar para algún sistema, ya sea un fondo solidario o una cuenta ya individual con más de carácter obligatorio, pero hacer lo que les sea rentable y buscar los estímulos con cierta inteligencia más antropológica, más emocional, más que con una mirada muy economicista. Ahora, respecto al sistema de pensiones, estamos frente a un problema complejo, ¿eh? Porque si bien antes de la pandemia existía un camino, un previo acuerdo donde ya se había establecido 6 puntos de cotización para los empleadores, mantener los 10 puntos de cotización de los trabajadores y llegar a un 16% de cotización, la verdad es que esto yo creo que no es tan sostenible en la situación actual. O sea, pedirle a los empleadores que aumenten sus cotizaciones en 6 puntos porcentuales en esta condición va a ser más complejo, o por lo menos se va a demorar mucho más, porque de partida tenemos que resolver un tema de desempleo, un tema de inversión, no hay ingresos, estamos en una situación complicada. Pero sin embargo el problema existe y persiste. Las pensiones son bajas y siguen siendo bajas con o sin pandemia. Y probablemente van a ser más bajas todavía porque no han habido contribuciones, el desempleo, etcétera, 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 y parte de la pobreza que se va a incrementar producto de la pandemia pasa a ser porque los pensionados perciben menos pensiones en este periodo.
Por lo tanto, yo creo que va a haber que recurrir de alguna manera a una solución más tradicional, que son las contribuciones, los impuestos. Y probablemente pensemos en algo que no tenemos por qué dejarlo de lado. Durante muchos años nosotros tuvimos una ley que destinaba un 10% de las ventas del cobre a presupuesto de las Fuerzas Armadas. Eso ya no existe, es cierto. Pero ¿por qué no pensar que el sueldo de Chile a lo mejor se transforme también, aunque sea por un periodo, mientras se regulariza y se puede retomar la cotización de los empleadores con este incremento del 6%, que probablemente no, incluso aún así no sea suficiente para tener pensiones dignas? A lo mejor volver a pensar que el sueldo de Chile puede financiar por un tiempo este piso mínimo que permite tener en el corto plazo mejores pensiones, porque en el corto plazo con la cotización del 6% no va a ocurrir. Y por lo tanto, es una idea que tiro yo, digamos, solamente en el campo, pero hay que pensar, como dicen, fuera de la caja, porque estamos frente a problemas que con las soluciones tradicionales no los vamos a resolver con tanta facilidad. Se requiere cierta audacia fiscal, cierta audacia en las decisiones económicas para enfrentar estos problemas que se han agudizado con la pandemia. Gracias, Claudio. Fabio, vamos a la pregunta final. Nos quedan 7 minutos, quizás hay nomás un par de minutos para cerrar. Que es cómo resolvemos ahora todos estos dilemas, ¿no? Todas estas rutas que pudiéramos tomar, la selección de instrumentos, estos incentivos más que multas, ¿no? Para hacer crecer las pensiones, en fin, todos los planteamientos que han hecho, ¿no? Entonces ahí les pedimos sacar un poco la varita mágica, yo sé que nadie la tiene, pero lo que han mirado, ¿qué es lo que recomendarían? Los dos tienen una trayectoria en esta área, lo que han visto en otros países o en otros periodos en realidad. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes de cómo avanzar en fortalecer nuestro sistema de seguridad social, pensiones y el resto, obviamente, de prestaciones? ¿No? Ahí Matías nos hizo una pregunta bien específica, que es cómo avanzar en seguridad social vinculado al mundo del trabajo, pensando en ese, que es el que más aporta, digámoslo así, ¿no? Sobre todo pensando que los actores que resuelven eso, empresarios, trabajadores y el propio gobierno tienen su propia agenda de corto plazo. Entonces, ¿cómo es posible generar este acuerdo en seguridad social de largo plazo que no pase por negociaciones de corto plazo, los problemas del que cada uno están enfrentando, empresarios, trabajadores con sus intereses, a veces en cada una de las industrias tienen su agenda específica? ¿Cómo logras finalmente hacer esta selección de instrumentos, este acuerdo, para poder fortalecer, digamos, en esta ruta de fortalecer el sistema de protección social? Así que ahí, para terminar, no sé cuál de los dos quería comenzar. Bueno, si quieren puedo sintetizar Adelante. muy brevemente, a ver, dos temas. Uno, rescatar lo que dijo Claudio. Las crisis nos golpean fuerte, vamos a tener problemas de exclusión, de pobreza, de bajos ingresos, muchas empresas dañadas y con problemas de sostenibilidad, pero también las crisis son una oportunidad para repensar y reimpulsar la protección social y los sistemas de seguridad social. Ahí Claudio mencionó, ¿no?, la Gran Depresión en Estados Unidos. Chile ya tenía la seguridad social, Estados Unidos ni siquiera tenía en la década del 30 tenía la seguridad social. La Gran Depresión fue una oportunidad para lanzar el Social Security Administration, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial permitió que en Europa repensar el estado del bienestar, ¿no? Esa síntesis entre lo que era el modelo bismarckiano, el modelo de cotizaciones, el seguro social, con la protección más universal, ¿no? Esa herencia, lo Beveridge, ¿no?, de cómo se estructuraron los países anglosajones también, ¿no? Entonces yo creo que esta crisis tiene que ser una oportunidad justamente para la reflexión y para relanzar y reposicionar la importancia de la protección social articulada con una estrategia de desarrollo. Y el instrumento creo que es el diálogo social, y no lo digo porque vengo de la OIT, sino porque también estoy convencido, porque esas experiencias también mundiales de consolidación y de reposicionar la protección social surgen de acuerdos sociales y de pactos sociales, ¿no? Y obviamente cuando los actores se sientan a discutir, tienen visiones encontradas y van a tener discusiones muy acaloradas, pero no hay que tener miedo, no hay que asustarse. Está muy bien que haya posiciones distintas,
porque de esas discusiones salen también posibilidades de consenso que son incluso más sostenibles desde el punto de vista social que los acuerdos de corto plazo. Entonces, apostemos al diálogo social. Creo que los actores tienen que venir también en forma generosa a aportar y también a resignar algunas de sus aspiraciones que tienen que ser más de largo plazo y no de tan corto plazo. Entonces, nuevamente, el camino, el instrumento, el diálogo social. Y para ello no hay una fórmula única tampoco, ¿no? Solamente se necesita el compromiso de los actores y que todos puedan estar sentados alrededor de la mesa para aportar sus ideas y sus visiones. Cambio, Claudio. Gracias, Fabio. Claudio. Mira, yo voy a quizás reiterar un poco lo mismo que dice Fabio, ¿no? Yo creo que la fórmula de esto es el diálogo, sin duda es el diálogo social. Ahora, no necesariamente tienen que estar todos, que estén los que quieran dialogar. Siempre va a haber la situación de que hay alguien que no se quiere subir a la mesa, que mantiene la desconfianza. Chile necesita imperiosamente reconstruir confianzas, y la única manera de reconstruir confianza es sentarnos, mirarnos a los ojos, decirnos las cosas en forma lo más sincera posible, que no tenemos por qué tener un acuerdo total, pero y tratar de construir acuerdos mínimos. Y como digo, que se suban los que quieran estar. Yo tuve la experiencia, de lejos por cierto, de estar en España cuando se produjeron los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa también fueron pactos entre empresarios y entre trabajadores, que duraron 2 años, con participantes que en un momento se salían, pateaban la mesa y después volvían. Y al final los que firmaron no fueron los mismos que empezaron los diálogos. Pero se logró un acuerdo político, económico, en muchas cosas, que duró muchos años y que así fue la base de la democracia española. Chile necesita transitar ese camino. Y por eso que probablemente no serán todos los trabajadores, todos los empleadores, pero podemos partir por partes, por sectores, por temas. Hay temas que son menos conflictivos, menos discutibles que otros, y por lo tanto se pueden lograr ciertos acuerdos. Yo por mi parte en la superintendencia he propiciado mucho un acuerdo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Creo que nadie discute la necesidad de cautelar la salud y la seguridad de los trabajadores. Y por lo tanto, para poder seguir bajando en los índices de accidentabilidad y sobre todo de las fatalidades, yo creo que más que tener medidas y ciertos protocolos de prevención, se requieren acuerdos, que se adopten medidas de tal que tengamos una caída drástica en los niveles de accidentabilidad y, por cierto, ojalá una fatalidad cero. Pero claro, a veces hay sectores que no, les cuesta entender que la seguridad y la salud no es un costo, sino que es una inversión. Lograr construir trabajos decentes es un trabajo largo, de convencimiento y de mucho diálogo. Pero nuevamente, volviendo a lo que decía al principio y como mencionó Fabio, el camino es el diálogo social. Sí. Bueno, con esto estamos concluyendo. Yo solamente quizás agregaría en eso que junto con los actores que son los principales, que tienen siempre agendas activas y contingentes, sumar actores que tienen agendas de largo plazo, como Naciones Unidas, la OIT, el sector académico, yo creo que es clave también en mi opinión. Bien, pues muchísimas gracias también a todos los participantes. Queríamos recordarles que este es un ciclo de 3 seminarios de protección social. Este es el primero, vienen 2 más de discusión política y también de algunos sectores en específico, así que ahí los vamos a estar invitando en las próximas semanas, también meses al respecto, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Tomás, y un saludo que estén muy bien. a todos. Un saludo a todos, Fabio, Tomás, Andrea. Claudio, un saludo, estamos en contacto, seguimos en contacto. Un abrazo.